Y bueno, ¿qué tal, neurofans? Aquí en directo. En la otra liga no sé por qué no nos dejó transmitir y no la puedo cancelar. Entonces creo que sí se puede cancelar aquí la otra que dice próximamente, aunque ahí YouTube ahí nos castiga. Soy consciente, a ver si no nos elimina esta transmisión. Saludos Jorge desde Argentina, Tatiana. Buenas noches Matilde, la hermana República de Argentina. Bien, ya eliminé el otro por si algunas personas se están conectando a la primera publicidad. Ustedes disculpen, ahí no sé si yo sea falla del sistema o yo no esté muy trucha para la tecnología. Pues hoy nos engalana con una persona que yo admiro mucho, que además es mi hermano, un experto también en comunicación no verbal, pero además él sí es psicólogo. Algunas personas piensan que yo soy psicólogo, no, soy contador público, lo he dicho en varios en vivo. Pues excelente noche, ¿cómo están? Y hemos tenido varios de ustedes, neurofans, una constante pregunta acerca de si ser psicólogo te da los elementos para saber y conocer la comunicación no verbal. Saludos a El Salvador. Están en el super chat. Hoy estamos estrenando. Les digo que no soy muy personalizado con esta tecnología. En este super chat van muy rápido los saludos y y sus comentarios. Vamos a tratar de leer lo que tenemos aquí a disposición. Hola a todos ustedes desde Lima, Perú. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por la desvelada en algunos. También Daniel Aurelio Ceballos Peña es doctor, tiene doctorado, es altamente preparado y lo invité a este directo con ustedes para que nos platique precisamente el qué tiene que ver la psicología con el neurolenguaje, la comunicación no verbal. Ser psicólogo te hace experto en comunicación no verbal o viceversa, saber comunicación no verbal te hace psicólogo. ¿Cuáles son aquellas diferencias para que aquí nuestros neurofans, hay algunos que me han solicitado que si se meten a estudiar psicología, adquieren estos conocimientos? Daniel, te cedo el micrófono. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues antes que nada, mucho gusto aquí en acompañarlos. Estoy totalmente contento de participar aquí con mi hermano, que también quiero y amo con todo mi corazón, para platicar un poco de lo que es la psicología y la relación directa con lo que es el lenguaje no verbal. Como lo comenta César, soy psicólogo de profesión, soy maestro en ciencias sociales, soy doctor en educación y tengo un diplomado en técnicas kinésicas de detección de mentiras. Lo primero que hay que entender es que la psicología es la ciencia que estudia el alma desde una definición etimológica. Y los procesos mentales, los procesos psíquicos, todo lo que tiene que ver con la mente, que es esta parte subjetiva que tenemos todos nosotros, será parte de la ciencia que trata de abordar la psicología. Por lo tanto, una de las áreas de la psicología, pues indudablemente puede ser el lenguaje no verbal, pero no es un área de especialización en donde todos los psicólogos forzosamente sepan o dominen las técnicas del lenguaje no verbal. Es una materia, es a lo mejor alguna técnica que tendrá que ver con entrevista, de algún enfoque de terapia como la Gestalt, pero las cuestiones finas del lenguaje no verbal, sobre todo de las microexpresiones, no es algo que se revise a profundidad dentro de la carrera de psicología. El lenguaje no verbal es una área, es una disciplina que tendrá que ver con las ciencias de la comunicación, y todas las profesiones que estaremos utilizando la comunicación, pues vamos a interceder o vamos a interconectar
dentro del lenguaje no verbal. Sin embargo, eso no nos hace capaces o expertos en el manejo del lenguaje no verbal, lo que es ciencias de la comunicación, lo que es la lingüística, lo que es todas las áreas vinculadas con la comunicación, la etología o la comunicación animal, pues tendrán que ver con esta disciplina. Por lo tanto, podríamos pensar que el lenguaje en sí podría ser una disciplina científica en donde convergen otro tipo de disciplinas, otro tipo de carreras, hablando ya de una cuestión de especialización en específico. El manejo del lenguaje no verbal, indudablemente, varias profesiones van a estar conectadas. Los psicólogos lo tenemos que saber o conocer de alguna otra manera. Lo tienen que saber las ciencias forenses, por ejemplo, las ciencias que hablan del periodismo, entre otras disciplinas. Por lo tanto, en la medida de que estos profesionales de la salud, de la comunicación, de lo humanístico quieran capacitarse en lo que es un lenguaje no verbal, tendrán que buscar cursos de especialización en donde dominen o mejoren dichas actividades. Por lo tanto, más que estudiar una licenciatura para encontrar habilidades de interpretación y de comprensión de esta disciplina, la recomendación sería buscar cursos de capacitación, de especialización, diplomados, para poder dominar esta área. Policías, doctores, psicólogos, empleados de aeropuerto, serán como investigadores de ciencias forenses, ministerios públicos, serán como aquellos profesionales que pueden converger y que entonces tendrán que buscar como un grado de especialización mayor. Desafortunadamente aquí en México no existe alguna maestría que hable o que se enfoque directamente a esta disciplina. Existen algunos diplomados, pero el mayor contenido, el mayor compilado de información está encontrado en una serie de libros de diferentes autores que abordan desde la psicología evolutiva o desde la antropología, desde la sociología, desde la etología, que es el comportamiento animal, cuáles son las claves o los elementos fundamentales para hacer el análisis de lo que es la comunicación no verbal. Y lo importante, cuando ustedes busquen algún diplomado que pueda ofrecer estos servicios, es que realmente se estén basando en una bibliografía amplia e interdisciplinaria para poder tener diferentes elementos de un abordaje de esta ciencia. Pues muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias a Patricia Gaitán, que ya en este super chat nos pueden invitar un cafecito. Ahí Patricia Gaitán ya nos apoyó ahí con un donativo. Por aquí pues les voy a hablar más adelante de los planes del curso, que ya tenemos fecha. Antes vamos a dar un webinar para dar a conocer toda esta información. Dice Jenny Soto, los psicólogos y los psiquiatras nunca llevan el mismo caso igual, a veces o sigues a uno o sigues a otro, pero ¿qué pasa cuando tienes que tener dos terapias? También es algo muy común confundir el psicólogo con el psiquiatra. ¿Cuáles son las diferencias y sí puede alguien tener los dos profesionales atendiéndolo? Sí, de hecho es recomendable, sobre todo en los trastornos de la mente, trastornos de personalidad, trastornos del ánimo, en los diferentes trastornos mentales que son publicados por la Sociedad Psicoamericana de Psicología, el APA, en su manual DSM-5, o por la Organización Mundial de la Salud en su manual CIE-10. Entonces, estos trastornos, como estamos hablando de alteraciones fuertes de la personalidad, del estado de ánimo, etcétera, deben de ser atendidos por los dos profesionales. Por darles un ejemplo, la depresión hace que el individuo tenga un estado de ánimo tan bajo que la psicología o la terapia no podría ser útil porque estará en un estilo tan negativo que ni siquiera podría aprender a utilizar las técnicas que el psicólogo le está enseñando. Por lo tanto, el psicólogo recurre al psiquiatra
que le va a ayudar a estabilizar los niveles de serotonina, si no me equivoco, para poder tener un estado de ánimo por lo menos óptimo para poder procesar la información. Lo mismo estaríamos hablando de algunos trastornos como la anorexia, en donde ya hay una deficiencia a nivel bioquímico, que la persona que tiene anorexia ya no puede generar ciertos procesos mentales, y aunque vaya a psicoterapia, no va a poder comprender o asimilar mucha de la información que están trabajando el psicólogo y ella. Por lo tanto, el psiquiatra es el que ayuda a estabilizar esto, junto con, en este caso, se apoyaría también de un experto en nutrición para estabilizar al paciente. Y viceversa, en algunos casos, por ejemplo, en casos de ansiedad, el psiquiatra podría dar medicamento para poder establecer cierto equilibrio para los estados de ansiedad, pero estas fórmulas, estas técnicas, estos procesos mentales para poder controlar la ansiedad, que tiene que ver con la historia del individuo, el psiquiatra pues no es experto en eso. El psiquiatra va a ser experto en el diagnóstico de trastornos mentales y en utilizar el medicamento adecuado para poder trabajarlo. Y entonces el psiquiatra se apoya del psicólogo, que en este caso el psicólogo es el que trata de buscar el origen de los estados de ansiedad, y a partir de ahí el trabajo con psicoterapia para ir como reformulando las situaciones de trauma, dependiendo de la técnica o de la orientación psicológica que tenga el terapeuta. Desconfíen si el psicólogo les quiere dar medicamento psiquiátrico y no tiene credenciales de medicina. Eso sería un delito. El psicólogo no puede recetar medicamento alopático si no tiene las credenciales. Tendría que ser médico y tendría que tener esta especialización en psiquiatría para poder recetar este tipo de medicamento. Y viceversa, aquel psiquiatra que trata de dar psicoterapia sin tener las credenciales y meterse a la historia de vida del sujeto y a tratar situaciones de trauma emocional, si no ha estudiado una carrera de psicología y si no tiene credenciales o acreditación de capacitación, tendría que desconfiarse. Entonces, la área de intervención en la salud de la psiquiatría termina siendo más hacia lo médico al tomar medicamentos, y de la psicología más hacia la historia, el manejo de emociones, al trabajo de la comprensión, entre otras cosas. Daniel, tú estás especializado, porque aquí Yenin Soto dice Gestalt. Tú estás, son unas técnicas de psicoterapia, el Gestalt. Tú tienes especialidad en otra cosa, ¿verdad? Tienes alta especialización. Son modelos de terapia, es decir, cada psicólogo para abordar al paciente se aborda en un modelo terapéutico. Sobre todo hay modelos terapéuticos que tienen que ver con comprobación científica, es decir, que se han hecho investigaciones y que a partir de investigaciones se han demostrado su efectividad, y hay otros modelos de terapia que no tienen este tipo de validación. La recomendación es trabajar con aquellos modelos que científicamente han mostrado cierta efectividad en el tratamiento de los casos. Algunos de los modelos clásicos, estaríamos hablando del psicoanálisis, que se va más a la relación intrapsíquica entre yo, el ello y el ser yo. El conductismo, que se va más a las contingencias ambientales, es decir, cómo el ambiente determina al sujeto. La Gestalt, como nos preguntaba nuestra neurofan, que habla de la toma de conciencia, de la responsabilidad, del cerrar ciclos y del vivir en el aquí y en el ahora. La cognitivo-conductual, que tiene que ver con los pensamientos que tenemos para interpretar la realidad. El sistémico, que tiene que ver con la función que va teniendo el sujeto dentro de la familia y cómo el sistema termina teniendo cierta dirección y todos los miembros de la familia tienen un papel dentro de esa dirección. El humanismo, que busca autorrealizarse, que el individuo se autorrealice y que pueda encontrar esta plenitud y sanar aquellas necesidades que no fueron satisfechas para lograr la autorrealización. Y en donde yo estoy especializado es en la terapia de esquemas, que aborda a los problemas psicológicos desde la infancia, como una serie de pensamientos y sentimientos que generamos para adaptarnos a condiciones
no saludables que violan nuestras necesidades humanas, y que a partir de esta violación de estas necesidades nos tenemos que adaptar y desarrollamos esquemas. Esos esquemas desafortunadamente nos permiten adaptarnos a esa situación negativa, pero terminan siendo desadaptativos porque continúan a lo largo de la vida del sujeto. La terapia de esquemas incorpora algunos elementos de la terapia gestal, como lo que es el manejo de sillas, como el decirle a alguien en la sesión terapéutica como si estuviera presente, los ejercicios de imaginación que tienen que ver con cerrar los ojos y generar una serie de proyecciones de imaginación, que tiene que ver con los juegos de roles, que es simular que estamos en la situación en donde el paciente está viviendo y el terapeuta adopta la posición de alguna de las personas con las que tengan conflicto, y el paciente aprende desde el modelado alguna forma de comportarse de manera más adaptativa. Y entonces ese es donde estoy especializado. Estoy entrenado en Nueva York y certificado ya oficialmente como terapeuta avanzado en terapia de esquemas. Muy impresionante, muchas felicidades. Oye, aquí Alma Cecilia, parece que ahí ya la transmisión ya se interrumpió en Instagram, pero Alma Cecilia Salgado Valenzuela nos dice: ¿en qué porcentaje se utiliza el psiquiatra el leer el lenguaje corporal o el neurolenguaje? Me imagino que en qué porcentaje se basa en eso, en realizar un diagnóstico. Ok, mira, sinceramente, como no tengo las credenciales como psiquiatra, voy a hablar desde lo que conozco de la psiquiatría. El psiquiatra se basa directamente en lo que dice el paciente, o muchos psiquiatras se basan en lo que dice el paciente. El psiquiatra tiene una serie de ítems para poder identificar qué tipo de trastorno puede ser. Entonces, lo que hace la entrevista psiquiátrica es escuchar cuál es el problema del paciente y a partir de ahí, como vincularlo con algún tipo de problemas del manual de los trastornos mentales. Obviamente, si tiene que ver con el ánimo, se va a los trastornos del estado de ánimo. Si tiene que ver con la memoria, se va a los trastornos disociativos. Si tiene que ver con el comportamiento, se va a los trastornos de personalidad, y a partir de ahí trata de hacer un diagnóstico diferencial. Cada uno de los trastornos tiene una serie de checklists en donde si el paciente tiene los criterios de esta checklist, ya el psiquiatra lo puede diagnosticar. Es sabido que algunos psiquiatras solamente están preguntando y están como dando el checklist sin identificar o voltear a ver al paciente, porque en teoría con lo que dice el paciente y dándole el crédito de lo que el paciente dice, pues lo puede diagnosticar. Desafortunadamente esto genera en muchas veces que el paciente que sepa cuáles son los síntomas que debe de decir que tiene, puede decir que los ha vivido y entonces engañar al psiquiatra y obtener medicamento prescrito que no lo podría obtener de otra manera. Por lo tanto, es súper importante que dentro de la psiquiatría pues se tome en cuenta el análisis del lenguaje no verbal y que pueda entender los elementos de las emociones para poder tener un diagnóstico mucho más preciso. En las profesiones, por lo general, el profesionista que más destaca es el que logra dominar aquellas habilidades que los demás profesionistas no logran dominar, o esa pequeña situación sutil, ese manejo muy fino que puede manejar la persona y que los otros profesionistas no logran hacer. Entonces, indudablemente, creo que en la medida de que la persona que sea psiquiatra estudie el lenguaje no verbal, eso le dará una ventaja competitiva a nivel profesional y lo hará un profesionista mucho más efectivo. Por lo tanto, podríamos decir que hay psiquiatras que manejan el 0% de un análisis no verbal con sus pacientes, que solamente lo voltean para ubicar que sí llegó, le dan el checklist y le preguntan, hace su checklist, hacen la receta y se lo dan ni siquiera volteándolo a ver. Y habrá psiquiatras más comprometidos con la profesión, con el manejo del diagnóstico, que emplearán no solamente las técnicas de entrevista, sino las técnicas de análisis no verbal para tener una descripción más fina, sobre todo cuando estaríamos hablando de la psiquiatría forense, como tiene que ver con una cuestión legal. Ahí sí diríamos que el psiquiatra tendría que definir
digo, no es mi área de especialización, insisto, tendríamos que preguntarle más a un psicólogo forense o un psiquiatra forense, pero yo sí diría que entre un 80% del análisis termina siendo de lo no verbal, sobre todo en aquellos casos que estamos hablando de trastornos psicópatas, ya sea como el psicópata o el que tiene el que viola los límites y no respeta las reglas sociales, que es el trastorno, se me fue el nombre, pero tiene que ver más con lo social. El psicópata termina siendo frío y no impulsivo, antisocial, el trastorno antisocial. El que tiene trastorno antisocial no respeta las reglas pero termina siendo muy impulsivo, no es maquiavélico, y el psicópata tampoco la respeta, pero tiende a ser carismático, controlado y manipulador. Entonces, en la medida que nos acerquemos a la psiquiatría forense, pues el nivel, y a este tipo de trastornos que tienden a manipular al profesionista, el nivel del análisis no verbal del profesionista tendrá que ir aumentando significativamente. Muy bien, aquí dicen que si no hay doctorado en ciencias, en neurolenguaje, no, ya lo había dicho Daniel, al menos aquí en México no hay ni maestría ni doctorado en comunicación no verbal, neurolenguaje. El doctorado que tiene Daniel es en educación. Y los estudios de doctorado que tiene un servidor es en ciencias de lo fiscal. Recordemos que yo soy contador público y que me apasioné con el neurolenguaje y la comunicación no verbal. Es importante señalar que cuando en los videos digo que una persona tiene indicios de trastorno de perverso narcisista, de psicópata, sociópata, son precisamente esos indicios, porque se necesita un diagnóstico clínico que solamente un profesional como Daniel, un psicólogo, un psiquiatra, puede determinar. Pero estos indicios que yo indico, y parafraseando a Joe Navarro, mi chamba no es hacer un diagnóstico clínico, es ver que tiene indicios de que es una personalidad peligrosa y huir despavorido de esa persona, porque yo no me voy a quedar a averiguar que efectivamente sea un psicópata. El psicópata no va a ser como el que sale en las películas, la mayoría no lo son. Hay muchos psicópatas integrados que no salen con un cuchillo y ensangrentado y con ojos de loco. De hecho, te hacen mucho más daño y te desgracian la vida sin necesidad de quitártela. Entonces, contestando a la pregunta, nuestro doctorado no está relacionado a la comunicación no verbal, pero sí te ayuda mucho en estructurar un pensamiento científico. Es decir, que todo este conocimiento está basado en ciencia, es multidisciplinario. Las neurociencias, combinado con la comunicación no verbal, se fusionan en lo que yo llamo el neurolenguaje. El cuerpo no puede evitar reaccionar a lo que estamos pensando. De los cursos, mira, Fernando ya quiere estudiar psicología. También hay que, no por ser psicólogo, ya nos decía Daniel que vas a entender que plenamente el lenguaje corporal son disciplinas complementarias, pero en áreas de especialización distintas. Entonces, hay que partir de eso. Algunos dicen, es que tú te la vives juzgando en el video. No, yo estoy diciendo que su comunicación no verbal tiene significados asociados y son indicios de. Siempre todos los videos es muy poquito el tiempo, el análisis, no se ve todo el contexto, no se ven muchas cosas, por eso siempre hablo de significados asociados e indicios, y además, pues también nadie tiene la verdad absoluta. Yo decía por ahí en otro video que por ahí decían, es que no es una ciencia exacta. Yo afirmo que la comunicación no verbal, el neurolenguaje, sí es una ciencia exacta. Son ciencias sociales.
Lo que pasa es de que todavía no hemos tenido la capacidad de ver todas las variables que conforman hacer un diagnóstico certero. Es decir, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes si las matemáticas son exactas, la gran mayoría me va a decir que sí. 2 y 2 son 4. Pero ¿qué pasa si te digo si 2 más quién sabe cuánto es? No, pues quién sabe. Ah, entonces no son exactas. Son exactas, pero te hacen falta variables para poder determinar cuál es el resultado. En comunicación no verbal hay infinidad de variables y de todos los elementos que integran la comunicación no verbal. Vamos, ¿quieres agregar algo mientras veo algunas preguntas? Sí, creo que cada quien tiene que estudiar lo que le apasione. Desafortunadamente no hay ahorita una licenciatura que se enfoque solamente al trabajo del lenguaje no verbal, pero sí creo que se debe de especializar, si les apasiona esta área del conocimiento, en tomar cursos, diplomados, especializaciones, prácticas para análisis del lenguaje no verbal. Es decir, más que decir que deben o no deben de estudiar algo, creo que la idea sería que si son profesionistas o no son profesionistas, pero les apasiona el lenguaje no verbal, pues se tienen que capacitar en estos entrenamientos que puede haber para forjar habilidades de análisis de este lenguaje. Sobre si es una ciencia exacta o no, estaremos hablando de dos dimensiones, lo objetivo y lo subjetivo. Hay una dimensión del lenguaje no verbal o del neurolenguaje que es objetivo, que tiene que ver con las reacciones automáticas emocionales vinculadas directamente a nuestro cerebro límbico y los procesos de la amígdala en la respuesta de dichas emociones. Y eso es indudable, eso es objetivo, eso se puede medir, eso se puede poner en un mapeo cerebral al 100%. Y habrá otro elemento que es el subjetivo, que tiene que ver más con la intención del individuo y con el contexto en el cual nos estamos relacionando. Sabemos que la pragmática habla del contexto de la comunicación y siempre va a ser importante. Entonces, la respuesta habría un elemento objetivo, científico, en donde participan las ciencias exactas en el neurolenguaje, y habrá un elemento subjetivo, donde se presentan elementos que probablemente el individuo trata de expresar y que el neurolenguaje nos podrá dar indicios de por dónde van los sentimientos, las emociones y las ideas que tiene la persona. Dentro de los análisis de videos que se hacen, pues obviamente sabemos que son aproximaciones. Tenemos un video que termina siendo información limitada y estas aproximaciones nos podrían dar una idea de lo que está ocurriendo y nos permiten ver más allá de las cuestiones que terminan siendo evidentes para el ojo no entrenado en el comportamiento. Sobre todo en casos en donde las personas estudian actuación y tratan de fingir emociones, termina siendo muy interesante el análisis del neurolenguaje, porque esto nos permite ir viendo más allá de esta capacidad actoral de fingir y mostrar emociones. Lo mismo estamos hablando desde lo que Anthony Giddens, un antropólogo, dice que son las regiones traseras y delanteras de la interacción. Las interacciones delanteras son esta cara buena que damos ante los demás, y la mayoría de los videos que podemos observar terminan siendo regiones delanteras, es decir, la pose, la actitud, lo que queremos mostrar ante los demás. Las regiones traseras de la interacción tendrá que ver lo que sucede tras bambalinas, es decir, cuando nos relajamos y mostramos nuestras verdaderas intenciones, nuestros verdaderos sentimientos. Y desde un ojo normal o desde una interpretación regular es difícil dentro de los videos públicos encontrar cuáles son los verdaderos indicios, y entonces es muy interesante poder encontrar indicios desde estos análisis que se realizan
en el video del canal del neurolenguaje. ¿Por qué? Porque dan indicios de algo que probablemente no se podría ver ante la cara que están tratando de dar y ante las habilidades de mostrar cierta actitud, pero que en términos de las microexpresiones, en términos del movimiento corporal, en términos del uso de los hemisferios cerebrales para poder recordar, evocar o crear sensaciones, visiones o cuestiones auditivas, no se podrían ver sin las habilidades de neurolenguaje. Bien, algunas preguntas y respuestas rápidas. ¿Qué diferencias hay entre las culturas para leer el lenguaje no verbal? Cada cultura expresa emociones con movimientos diferentes. Hay expresiones universales que, independientemente si estás en Japón o aquí, todos reaccionamos igual, sobre todo las microexpresiones y las emociones universales que data el doctor Paul Ekman. Y hay otras que son con motivo de, lo dice uno de los principios para decodificar el neurolenguaje, que es el de adaptación cultural. No es lo mismo que hagas un símbolo con la mano, dependiendo de la cultura, puede significar cosas distintas. Son parte de las variables que se necesitan para poder decodificar efectivamente el neurolenguaje. Necesitamos los principios para su decodificación. Luego dice, ¿cómo hago para que un amigo que sospecho es o tiene niveles de psicopatía logre que vaya a un psicólogo y se atienda? Lo he intentado y no lo acepta. Huye. No lo vas a convencer. Tu chamba no es curarlo. Tu chamba es ponerte a salvo tú y los tuyos. ¿Qué opinión te merece, Daniel, ese comentario? Pues bueno, antes de que se me olvide, voy a hacer un pequeño paréntesis. Aquí lo importante cuando hablamos de la formación que puede tener un profesional de la salud o un profesional de la comunicación sobre la habilidad de dar un curso o de capacitarlos, es como analizar cuáles son los contenidos del curso y cuál es la bibliografía en la que se está basando. Las habilidades de un profesionista no solamente tienen que ver con una capacitación formal, sino con la práctica que se tiene en el día a día y con la capacidad de fundamentar su trabajo o su praxis a través de fuentes científicas de información. En ese sentido, los libros que puede haber leído o que ha leído mi hermano César serán un elemento fundamental que podrán ustedes preguntarse o podrán ser evidencia de las herramientas y de la capacitación que tiene él para manejar el dominio de estos temas. Y en ese sentido, hay bibliografía especializada que no se consigue fácilmente y que una persona que realmente les dé un curso, pues chequen que realmente tenga estos conocimientos y que esté basado en textos científicos. Habrá profesionistas que tratan de dar cursos y que solamente replican información que les dieron a ellos sin basarse, sin irse a las fuentes directas, o profesionistas que están más basados en el arte de las ventas para venderles una idea, pero que la fundamentación del qué es lo que están diciendo no la van a encontrar, no la van a decir, ni la cita de los libros que consultaron para dar esa información, ni la puesta en práctica. Entonces aquí algo que a mí me parece muy valioso de César Ceballos es que todos los libros que están aquí atrás, la gran mayoría habla del lenguaje no verbal y que no solamente está leyendo textos que compilan ideas de autores, sino se está yendo a textos directos de los autores expertos. Él está capacitado directamente en el Instituto de Paul Ekman. Él ha tenido entrenamiento de microexpresiones mediante este instituto y esta parte es súper importante para poder validar los conocimientos y lo que les está aportando. Algunos de los libros que están aquí no se consiguen en México, fueron directamente comprados, por ejemplo, en España, y este tipo de situaciones es como muy valiosa porque es difícil que alguien pueda traer información que a veces no está disponible en un contexto en el que estamos como Latinoamérica. Bueno, haciendo esta pequeña acotación, antes de que se me olvidara contarlo, pues mira,
dentro de la terapia de esquemas hay un esquema que se llama el autosacrificio. Las personas que tenemos el esquema de autosacrificio pensamos y sentimos que nuestras necesidades no son tan importantes como las necesidades de los demás. Esto es debido a que durante nuestra infancia pudimos tener un familiar que se estuvo quejando o por lo general uno de nuestros padres buscó una figura de apego segura en nosotros. Para entender qué es una figura de apego seguro, es esta figura en donde nos podemos sentir apoyados, queridos y resguardados. Un padre no debe buscar una figura de apego seguro en un hijo, sino lo debe de buscar en amigos, en sus propios padres, en hermanos. ¿Qué es lo que pasa si un padre busca una figura de apego en su hijo? Si se queja, cuenta sus broncas, etcétera, etcétera, hace que el hijo se olvide de sus propias necesidades y trate de ser esta figura de apego de los padres, cosa que no puede ser, que no es sano. Y que entonces el niño aprende a que él no puede contar con alguien para ser escuchado, para ser apoyado, sino que su deber en la vida es estar escuchando, apoyando y viendo por los demás. Desafortunadamente ese esquema, aunque nosotros como adultos salimos de casa, replicamos lo mismo y buscamos personas con quien encontrar nuestro valor, nuestro cariño, al escuchar, al apoyar y al tratar de salvar. Y entonces, una posibilidad en este tipo de situaciones con los psicópatas es si tenemos el esquema de autosacrificio, vamos a estar pensando más en ayudarlos que en ayudarnos a nosotros mismos. Sobre todo porque el psicópata, la gran ventaja que tiene sobre la gente normal, que sí tiene emociones, que sí tiene sentimientos, que sí tiene moral, es que ellos al no tener moral, emociones y sentimientos, pueden engañar a las personas y pueden fingir emociones y hacer creer que se sienten mal, pueden decir cosas que una persona normal jamás diría porque sería violar las reglas, las convenciones sociales, sería violar la ley, sería violar o decir cosas que son impensables o manipular en cosas que son impensables. Y el psicópata, al no sentir culpa al hacer todo esto, pues termina manipulando y aprovechándose de las personas que sí tienen estas emociones. Si tú ves que esta persona tiene rasgos psicópatas y tú podías sentirte identificada con lo que yo dije sobre el autosacrificio, es una situación meramente riesgosa, porque entonces el psicópata, al detectar tu autosacrificio, va a apelar a tus emociones de lástima y de culpa y de sentirse muy mal para sacar provecho. Y obviamente el psicópata, al no tener emociones como tristeza, culpa, etcétera, sino principalmente será coraje y placer, pues obviamente va a fingir la necesidad de apoyo, y si va con el psicólogo es para aprender a cómo manipular. En la experiencia clínica, la gente que tiene rasgos psicópatas que han ido a terapia han tratado de aprender de la terapia cómo manipular a sus seres queridos o a su pareja. Sí, gracias, Daniel. Fíjate que hay una pregunta interesante y hay muchas respecto al síndrome de Asperger, que si pueden mejorar aprendiendo el neurolenguaje, la comunicación no verbal, por su condición, tienen dificultades de relaciones. Y es una buena pregunta. ¿Crees que puedan aprender esa habilidad? Digo, es difícil para ellos, pero pueden entender que ciertas actitudes y gestos pueden mejorar su relación con los demás. ¿Qué opinas respecto a eso? Como les decía al inicio del webinario de hoy o de esta transmisión, cada psicólogo tiene un rango de especialización. Lo que tiene que ver con Asperger, autismo, etcétera, es una especialización que se llama psicología, se me fue el nombre, especial de pacientes con necesidades especiales. Educación especial o psicología clínica especial. Y esta área, el psicólogo debe tener un entrenamiento específico para poder tratar
este tipo de trastornos. Yo no estoy capacitado o mi área de especialización no tiene que ver con el área de psicología especial, y entonces no podría responder esta pregunta por lo mismo. Por eso es súper importante que si hay una área de especialización que les apasiona, no se queden solamente con los estudios de licenciatura, sino se vayan directamente a especializarse. En ese sentido, me parecería difícil o riesgoso dar una opinión sin tener como las credenciales para poder entender a profundidad qué es el síndrome de Asperger. Que ese sería otro elemento. Desconfíen de aquel profesionista que diga que sabe absolutamente de todo y en todo momento. Indudablemente habrá gente que esté muy preparada o muy capacitada, pero creo que la respuesta honesta de un profesionista responsable es decir, no sé o no es mi área de especialización, cuando realmente no puede aportar una respuesta objetiva. Y este sería el caso de la respuesta a esta pregunta. Bien, Betty Luna nos dice que conoció a una persona que se tocaba las manos, la soplaba como con la boca, como si se limpiara tierra. ¿Por qué hace esto? Es una psicopatología y no controlaba la ira. ¿Es un psicópata? Suena más bien como un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Sí, sí, mira, bien, lo identificaste bien, parecería un trastorno obsesivo compulsivo. Depende mucho del contexto, no sabemos en qué momento lo hace o por qué, tendríamos que tener más información, pero si lo hacía como un ritual, pues sí me parecería que podría ser un trastorno obsesivo compulsivo. Y en este caso sería una compulsión. Muchas veces las compulsiones sirven en este tipo de trastornos como una forma de control, de evitar situaciones que terminan creyendo ellos que van a ser catastróficas si no siguen los rituales de la compulsión. En este caso, muchas veces pueden creer que su familia puede morir o les va a pasar algo horrible si no llevan a cabo el ritual de la compulsión. Jenny Soto me llama la atención, ha tenido varios mensajes sobre su necesidad de un diagnóstico y su experiencia con varios profesionales de la salud mental. Les voy a dejar aquí abajo en este video la información del canal de YouTube de Daniel, así como sus datos, su correo, si él lo permite, claro, para que le puedan escribir, ya sea que él los pueda atender personalmente o igual, si no es su área de especialización, los pueda referir con algún profesional competente, o de menos te diga qué profesional puede atender ahí tu caso. Ok, también hay muchas personas que preguntan de los cursos, y lo estamos preparando para en línea, nuestro curso, nuestra metodología que llamamos, como ya cambiamos el canal a Supercepción, porque queremos que tengas una super percepción, que crezcas tus poderes en neurolenguaje, y lo hemos estructurado muy bien. Ya tenemos fecha y va a ser, por aquí me lo pasaron, fecha del curso online de la metodología. Va a ser el 2 de septiembre y lo hacemos hasta septiembre, porque todo agosto vamos a promocionar para que el grupo va a ser un grupo limitado, pero queremos promocionarlo para que todas las personas que tengan esa inquietud se apunten. Ahora bien, en la página cesarceballos.com, ahí ahorita están cerrados los cursos, los estamos actualizando, y porque antes los dábamos de manera presencial, y ahí mismo puedes poner tus datos en la lista de espera. Es una lista donde en cuanto liberemos la información, ustedes van a ser los primeros en que sepan la hora. Antes voy a dar un webinario. En ese webinario vamos a dar mucho contenido de calidad y vamos a dar la presentación oficial de la metodología de su percepción y sus elementos auxiliares. Está pensado que te lleven de alguien que no sepa nada de comunicación no verbal hasta ser un mentor en comunicación no verbal y puedas ya tener acceso elevado
a poder diagnosticar, no diagnosticar, sino a poder identificar, evaluar, determinar las personalidades tóxicas, personalidades peligrosas, detección de mentiras y ya habilidades ya que requieren una mayor destreza. Va a estar muy interesante, nos hemos tardado en prepararlo, pero quiero ser muy cuidadoso en que no sea un cursito más, que, mira, pues me enseñaron lo que ustedes, neurofans, yo creo que han aprendido ya mucho, me sorprenden, muchos ya tienen un muy buen superpoder en neurolenguaje y por sus comentarios que se han evitado de el contacto con personas peligrosas y tóxicas, me llena de satisfacción porque es uno de los objetivos del canal, el difundir este conocimiento para que no haya ni una víctima más de estas personalidades peligrosas, estas personalidades tóxicas, y mejoren su vida, mejoren sus relaciones, mejoren sus ventas y entiendan mejor. Entender la comunicación no verbal te hace incluso entenderte a ti mismo. ¿Qué tipo de infancia tuvo una persona que desea ser sumiso en una relación? Son preguntas muy fuertes. ¿Tiene canal de YouTube el psicólogo? Sí, no ha subido ya videos, ¿verdad? No he subido video, pero tengo canal, César se los comunica dentro de la información que dijo que se los pase, y con mucho gusto voy a empezar a subir videos y con gusto. Sobre la pregunta de la sumisión, hay un esquema en la terapia de esquemas que se llama subyugación. Por lo general, las personas que desarrollan este esquema han tenido padres o figuras importantes en la cual les han enseñado que se deben de olvidar de sus emociones, de sus necesidades, y deben de pensar en las necesidades de otros. Si no, los van a castigar, los van a hacer sentir culpables, les va a pasar algo que termina siendo horrible o doloroso. La diferencia entre el esquema de autosacrificio que mencionaba hace rato y el esquema de subyugación es que la persona que se autosacrifica lo hace porque ve débil al otro y quiere salvarlo. En este caso, este padre que se muestra débil y que busca una figura de apego en su hijo, el hijo aprende a sacrificarse por él por cuenta propia. En el caso de la subyugación, el padre termina siendo violento, ya sea físicamente o verbalmente o psicológicamente, ya sea que sean ofensas directas hacia su persona, ya sea que sean golpes directos hacia su persona, o ya sea que trabaje de una manera de chantajear y de hacerse sentir culpable y mal a la otra persona, como una manera de obligarlo. Aunque bueno, voy a hacer una pequeña corrección. Más bien la culpa tendrá que ver con el autosacrificio y el miedo tendrá que ver con la subyugación. Es decir, si el padre lo que hace es la violencia y genera miedo de que lo puede abandonar, de que lo puede golpear, entonces el individuo aprende a subyugarse y a guardar sus necesidades como una manera de sobrevivir. Y volvemos a lo que decía hace un momento. El gran problema es que termina buscando personas similares para poder repetir lo que interiorizó, que es el amor. En el caso de las personas con subyugación, interiorizan que el amor es someterse a otras personas y terminan siendo atractivos personas controladoras, violentas, donde puedan repetir este amor que interiorizaron y aprendieron que era lo normal dentro de las relaciones cercanas o de los vínculos cercanos. Entonces, por lo general, la gente que tiene esta actitud sumisa pudo haber desarrollado este esquema y puede ser una manera del por qué o una causa del por qué muestra esta sumisión. Dos preguntas interesantes. Dice, ¿puedo usar el neurolenguaje o la psicología para convencer a la gente de hacer algo? Número 1. Y la 2, ¿una persona perverso narcisista se puede curar? ¿Significa qué? En el primer caso, hay que diferenciar entre influencia y manipulación. Influencia tiene que ver con el convencimiento hacia la otra persona, apelando a la razón, apelando a las emociones. Y la manipulación tiene que ver con llevar a un sujeto a un lugar en donde no iría si tuviera conciencia o toda la información.
Entonces, la manipulación tiene que ver con ocultar información muchas veces y con hacerle creer algo que no es cierto. Se podría hacer, pero no es ético. Es decir, como lo ha comentado César en algún momento, un gran poder requiere una gran responsabilidad y por lo tanto nosotros no podríamos utilizar el neurolenguaje para manipular a las personas. Cada profesión y cada disciplina tiene un código ético y dentro de este código ético pues se prohibiría hacer uso de esto para generar este tipo de prácticas. Hay algunos cursos que te prometen seducir a mujeres utilizando lenguaje no verbal y llevarlas a la cama. Esto es totalmente antiético. Desconfíen, por favor, de un profesional que puede basarse en sus conocimientos científicos para enseñarlos a manipular. Muy probablemente los va a manipular a ustedes. No se va a tocar el corazón si dice que manipular está bien. Pues no sé, desconfíen de este tipo de cursos y de este tipo de pseudo profesionales. Entonces, para manipular no, para el convencimiento, por supuesto que sí, termina siendo la manera en cómo muchos venden y el verdadero vendedor va a tratar de ayudar y convencer al sujeto sobre cómo el producto puede ayudar a mejorar la calidad de vida del sujeto y cómo esta calidad de vida o estos objetivos personales pueden serse beneficiados por la venta de un servicio o de un producto. En ese sentido, pues el neurolenguaje tendrá un elemento potencial para todas aquellas personas que quieren convencer y que quieren persuadir a los otros de algunas ideas que tenemos y algunas cosas que pueden ser de beneficio. Perdón, sobre la otra pregunta, era sobre si puede cambiar el narcisista, ¿verdad? El narcisismo es difícil de cambiar porque el narcisista, bueno, hay diferentes tipos de narcisistas. Hay un libro muy bueno, es difícil conseguir en español, pero se llama Cómo desarmar al narcisista. Es de una de las entrenadoras de Nueva York, que se llama Wendy Behary. Y ahí habla de los diferentes tipos de narcisistas y la propuesta del libro es cómo yo como familiar puedo comprender el narcisismo de mi familiar y puedo tratar a partir de ahí a saber cómo convivir con él. En estos tipos de narcisista, Wendy menciona que en la gran mayoría hay una persona muy insegura que trata de sobrecompensar su inseguridad desde el narcisismo. Y solamente hay un tipo de narcisista que no puede cambiar, que terminaré haciendo el narcisista psicópata, ¿no? O el perverso narcisista, el que realmente tiene conciencia de lo que está haciendo y saca provecho de eso. Obviamente los psicópatas tienen rasgos narcisistas por esta parte de la falta de empatía y de estar buscando solo beneficiarse a sí mismo sin respetar las reglas sociales. En ese sentido se podría decir que todos los psicópatas son narcisistas, pero no todos los narcisistas son psicópatas. Entonces, una recomendación para el trabajo con el narcisista es trabajen el autosacrificio. Primero, si su felicidad y su tranquilidad depende de que el narcisista esté bien, porque el narcisismo, los padres y madres narcisistas estarán directamente ligados con el desarrollo de los esquemas o de los hijos de autosacrificio. ¿Por qué? Porque como el padre solamente ve sus necesidades y solamente le importa lo que a él le pasa y ve al hijo como una extensión, el hijo interioriza esto y luego cree que el padre es la prioridad sobre él y que es la figura más importante y que él debe de estar ahí para cumplir todas las necesidades narcisistas. Entonces, sí se puede trabajar, ya sea pareja o padre, pero tiene que tener la disposición la persona de quererlo trabajar. Perdón, ahora sí. Muy bien, y ahondando más, por eso en todos mis comunicados, o en casi todos, les digo que usen tus superpoderes en neurolenguaje para el bien, porque hay quien lo usa para el mal. Sin embargo, todo es como toda herramienta, un martillo te puede crear una obra de arte hermosa, un desarmador, pero también puede ser utilizado de forma pues negativa y hasta peligrosa.
tarde o temprano, lo hermoso de la comunicación no verbal es que si aprendes que alguien está fingiendo y aprendes a identificar esas expresiones fingidas, sabrás que intenta manipularte, sabrás que intenta pues algo indebido. Entonces, por eso nuestra responsabilidad de tomar conciencia de la importancia de este conocimiento. Por ahí había una pregunta de qué puedes trabajar con el neurolenguaje. El neurolenguaje, la comunicación no verbal, pues se me ocurren muchas cosas en que puedas aplicarlos, como asesor de imagen, asesor de políticos, que es muy fácil ver cuando un político miente, simplemente cuando muevan los labios. Pero bueno, el punto es de que no es tanto en lo que puedas trabajar, sino en lo que enriquece tu situación personal, tu situación laboral y de negocio. Hace ratito estaba en una junta con unas personas y me estaban agradeciendo que gracias al neurolenguaje, esta persona se dio cuenta de que su abogado era hombre, ella era mujer, dice, mi abogado se había vendido y lo descubrí gracias al neurolenguaje. No es tanto que puedas trabajar en X o Y profesión, sino que puedas huir de estas personas que quieren hacer daño, que quieren engañar a través de su lenguaje corporal, haciéndose pasar como lindas ovejitas, cuando en el fondo son lobos feroces. Por aquí también otro comentario, decían que el psicólogo se descruce las manos, que proyecta inseguridad. Hay una cosa que les llamo contexto. Aquí tengo el aire acondicionado muy fuerte y está haciendo frillito y hasta las manos se sienten frías. Entonces, como les he dicho, siempre el contexto es uno de los elementos para decodificar la comunicación no verbal, que por eso es necesario que tengamos estructurado este estudio de esta fascinante disciplina que nos permite enriquecer la vida. Me preguntan sobre el costo. Vamos a hacer un webinario donde a los que se inscriban en este webinario les vamos a dar una información de alta calidad, 3 secretos que usa el FBI para detectar mentiras. Y dentro del webinario vamos a revelar la inversión de esta metodología Supercepción, que consta de 9 etapas y que de acuerdo a tu nivel de conocimiento en comunicación no verbal, pues podrás tomar la primera etapa, que es el método Conecta, que te enseña a poder interpretar la comunicación no verbal de otros. Después tendremos más módulos que, dependiendo tu necesidad, pues podrás chutarte los 9 pasos, las 9 etapas, o simplemente, pues, si ya tienes amplio conocimiento, puedes tener las últimas. El costo, pues, diferirá si empezamos desde las bases o si ya eres alguien avanzado y quieres tomar algún otro método, pues también a través de este webinario vamos a dar unos precios que no estoy tan de acuerdo porque cuesta mucho hacer todo este material, pero pues ahí estamos atendiendo a los expertos en pues ya poner en plataformas digitales todos estos cursos. Muy nutrida su charla, ya se está el tiempo, de hecho ya se acabó. Perdón, antes que nada, me da gusto el que las personas que estén participando en este video ya están aplicando los principios de neurolenguaje para hacer el análisis, ¿no? También de las personas que hablamos y participamos. El contexto es súper importante, o me di cuenta a lo largo de la transmisión que se me abre un poco de aquí la camisa y era una manera de cuidar esta parte de... Es que no sé, curiosamente con este coronavirus también a mí es como que se encoge la ropa. Ahí tiene este virus este otro efecto.
Bien, vamos a dar una última pregunta para ya finalizar. Ya dijimos que es 1 hora en vivo. Espero que les haya gustado a nuestro invitado de lujo y esta charla. Dice Diana, bueno, voy a omitir su mi madre siempre ha sido narcisista, en un momento nos hizo parir chayotes. Hoy en día mis hijos y yo ya sabemos cómo tratarla sin que nadie salga lastimado. Y esa es la gran desgracia de esa personalidad narcisista que pues desgracia la vida como muchos. ¿Cómo identificar una mujer con autismo? Pues, ¿quieres contestar eso? Sí, como comentaba, no es mi área de especialización la psicología especial. Depende del grado del espectro autista, será el comportamiento que podría tener. No tengo muchos conocimientos, creo que se ve más marcado el autismo en la etapa infantil. Tendría que saber un poco más del contexto de la edad de la persona, para saber si hay cierto autismo, pero lo más recomendable sería pues que lo pudiera llevar a un profesional, a un psicólogo experto en educación especial, para que pudiera tener un diagnóstico más completo. Estoy poniendo la dirección donde se pueden apuntar ahí al curso. Pues no me queda más que agradecer. Yo sé, ahorita que decías que observan bien el neurolenguaje, son verdaderos neurofans. Me decía alguien que me ve cansadón. Efectivamente, casi no dormí anoche y el día de hoy fue muy atareado, pero pues tenía que cumplir aquí el compromiso que hicimos con todos ustedes. Les agradezco mucho su atención, en especial a mi hermano Daniel Aurelio Ceballos Peña, doctor en educación y psicólogo, que a pesar de su muy apretada agenda, accedió a compartirnos sus conocimientos en esta área, que como les comento, yo no soy psicólogo, y ha sido una de las preguntas que los neurofans constantemente nos hacían, la relación entre la psicología y el neurolenguaje. Esperamos que directo haya sido de su agrado y pasándose la hora que habíamos acordado, con mucha tristeza me despido, sin antes decirle que usen sus superpoderes en neurolenguaje para el bien. Hasta luego, muchas gracias. Y a los de Facebook también.